Y aquí no nos sirve mucho, ¿no? Mejor te explico Bernoulli, y dentro de Bernoulli vas a tener que trabajarlas de primer orden. Y fin. ¿Ya? Entonces, no te he explicado la parte teórica de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ya te expliqué por qué es lineal y por qué es primer orden, para que las puedas reconocer. Y ahora vamos a ver acá las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Sí? Bernoulli. Como te mencioné, es simplemente aquí, ¿por qué tan corto, no? O sea, ¿por qué tan corto lo que me dices? Porque es teoría y realmente se va a aplicar en los diferentes casos que vamos a ver a continuación. Por eso es de que no le doy tanto énfasis. La parte trabajosa, como te digo, es darle forma al inicio. ¿Ya? Vamos a una ecuación diferencial de Bernoulli, diferencial de y sobre diferencial de x más p de x, porque tú dirás, profe, pero eso es igualito, ¿no? A lo que teníamos hace rato. Quizás q de x por y a la n. Eso de aquí, ¿no? Ese término de ahí es aquel que hace diferente las ecuaciones diferenciales de Bernoulli de las ecuaciones lineales de primer orden, donde obviamente vale hacer la aclaración de que n tiene que ser diferente de 1, ¿sí? N tendría que ser diferente de 1, porque si es igual a 1, se supone que esto es y y tú lo puedes juntar con la otra función que tienes al costado del p de x. Entonces, cuando obtengas esta forma, ¿ya? Cuando obtengas esta forma, lo que se va a hacer es una secuencia de pasos, ¿ya? Para poder desarrollar esto vas a utilizar una secuencia de pasos. ¿Cuáles van a ser esos pasos? Aquí vamos a poner paso A, ¿ya? O paso 1, es lo siguiente. Y como ya tienes este y a la n identificado, o sea, lo primero va a ser obviamente que obtengas esa forma, ya que obtienes esa forma, entonces nosotros vamos a multiplicar, ¿ya? A multiplicar a toda nuestra ecuación por y a la menos n. ¿Sí? Vamos a multiplicar a toda la ecuación por y a la menos n. Entonces obtendríamos acá y a la menos n por diferencial de y sobre diferencial de x más p a la x por y a la menos n más 1, ¿verdad? Porque sería y, o sea, tendrías y por y a la menos n. Como son bases iguales, se suman los exponentes. Menos n más 1 es igual a q de x, porque tendrías y a la n por y a la menos n, esto te da 1, ¿verdad? Y 1 por q de x, q de x. Ese sería tu primer paso. Segundo paso, ¿no? Segundo paso. A la ecuación diferencial, ¿no? Que obtenemos en el primer paso, ahora la multiplicamos por 1 menos n, ¿sí? La multiplicamos por 1 menos n. Si quieres, no sé, si tú deseas, el paso 1 y el paso 2 tú lo puedes aplicar directamente. O sea, ¿cómo sería? Multiplicar a todo por 1 menos n y a la menos n. Perfecto. ¿Sí? Lo puedes hacer uno solo. Aquí te estoy explicando solo para seguir la secuencia que te mencioné yo. Sería 1 menos n por y a la menos n, diferencial de y sobre diferencial de x más, aquí sería 1 menos n por p de x por y a la menos n más 1 es igual a 1 menos n por q de x. Y dirás, profe, ¿por qué se hace todo eso? ¿No? O sea, ¿es necesario realizar todo eso? Sí y no. ¿Ya? Sí, porque te va a dar la forma y lo vas a poder sustituir directamente. Y no, porque también lo puedes hacer de otra manera. ¿Ya? También lo puedes desarrollar sin tener que hacer toda esa multiplicación. Ahora, como tercer paso, nosotros vamos a aplicar una sustitución. ¿Sí? Como te mencioné, aquí las ecuaciones diferenciales de Bernoulli son una sustitución y logras una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Sí? Entonces vas a tener que hacer una sustitución del tipo, aquí ponemos sustitución de la forma z igual a y a la 1 menos n. ¿Sí? Z es igual a y a la 1 menos n. ¿De dónde? Obviamente tú dices, oye, para poder aplicar esta sustitución yo tendría que hacer diferencial de z es igual a ¿qué? El diferencial de z sería igual a la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? 1 menos 1. Claro, sería 1 menos n por y La menos n. menos n, ¿verdad? Y aquí diferencial de y. Y como estamos derivando respecto de x, porque así es como te da el ejercicio diferencial de y respecto de x, le agregamos sobre diferencial de x. Y mira, oye, ¿y eso que tienes aquí no se parece al primer término que tienes acá? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al aplicar esta sustitución, esta ecuación que tienes aquí va a quedar de la siguiente forma. El primer término va a ser diferencial de z sobre diferencial de x, más aquí 1 menos n por p de x, y este y a la n más 1, que sería lo mismo de esto, ¿sería cuánto? Z. Entonces esto por z es igual a 1 menos n por q de x, ¿verdad? Entonces, esto que tienes aquí, ya, esa ecuación que tienes aquí, es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Lineal de primer orden, ¿verdad? Es de primer orden. ¿Por qué? Porque eso de aquí sería como nuestro nuevo p de x, ¿no? Si quieres le llamamos p' de x. Y esto de aquí, nuestro nuevo q de x, que sería q' de x. Es una función que depende únicamente de x, y lo que está en la parte derecha también es una función que depende únicamente de x. Así que tiene la forma que nosotros buscamos, ¿no? Diferencial de x sobre diferencial de y es igual a p de x, digo, más p de x por y es igual a q de x, ¿cierto? Tiene una forma parecida. Entonces, ya que llegas a esto de aquí, lo comienzas a trabajar según una metodología que ya conocemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería lo interesante en Bernoulli? Bueno, aquí lo explico más. No, Bernoulli. ¿Cuál sería? Lo interesante de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli es darle forma, ¿sí? Primero, llegar a esta forma de aquí. Y segundo, obviamente, seguir los pasos, ¿ya? Para poder llegar a una ecuación diferencial lineal de primer orden y aquí ya desarrollarlo de la manera que conocemos.
Así que, bueno, vamos a comenzar a ver algunos ejercicios para que entiendas un poco mejor esa parte. Ya, vamos a poner por acá. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1 sería 2x diferencial de y sobre el diferencial de x más 2y es igual a x y al cubo. ¿Sí? Entonces tenemos este ejercicio, lo que vamos a hacer es primero verificar si es que tiene una forma parecida, ¿no? Recuerda que siempre el diferencial de y sobre el diferencial de x tiene que estar solo, ¿ya? Tiene que estar reflejado. Puedes trabajarlo así, ¿ya? O sea, puedes reducirlo a esa forma o puedes trabajarlo desde así como te lo dan. ¿A qué me refiero? Como te mencioné, el paso 1 y 2 te lo puedes hacer directamente o quizás no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones diferenciales de Bernoulli tú vas a buscar una sustitución, ¿sí? Y la sustitución siempre va a ser ¿de qué forma? Y a la 1 menos n, ¿sí? Y a la 1 menos n. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Mira, tienes acá y, tienes acá y al cubo, ¿cierto? Entonces, como tienes y al cubo, se supone que ¿cuánto vale tu n? N vale 3, ¿sí? Tienes y acá y al cubo, porque tienes diferencial de y sobre diferencial de x. Por eso es que lo logras ver. ¿Ya? N valdría 3. Entonces, la sustitución que tú tendrías que aplicar acá es igual a z es igual a y a la menos 2, ¿no? Porque es 1 menos 3, y a la menos 2. Si tú aplicas esto, vas a tener que diferencial de z es igual a menos 2y a la menos 3 diferencial de y. ¿Y cómo aplicas esto? Ya, pues no tendrías que ver cómo aplicarlo directamente. Pero para que llegues a ese punto, ya tienes que desarrollar varios. Vamos primero a explicarte con los pasos que te he mencionado, ¿ya? Aquí lo primero que tenemos que hacer es despejar este diferencial de y sobre diferencial de x, por lo cual a toda la ecuación la dividimos entre 2x. Sería 2y sobre 2x es igual a x y al cubo sobre 2x, ¿verdad? Entonces aquí, mira, tú simplificas x con x, simplificas el 2 con el 2 y le comenzamos a dar forma. Diferencial de y sobre diferencial de x más, aquí sería 1 sobre x por y es igual a 1 sobre 2 por y al cubo. Y te sugiero escribirlo de esa manera, o sea, separando siempre el y o la variable que te toque para que puedas darle la forma correcta. Entonces, mira, ¿tiene la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli? Sí. Tienes el diferencial solo. Aquí tienes una función p de x por y. Aquí tienes una función q de x por y a la n. Entonces, si ese y al cubo es igual a y a la n, quiere decir de que n vale 3. Si n vale 3, nosotros aplicamos la metodología que te he mencionado. Por paso 1, o le vamos a poner aquí. Bueno, primer paso. El primer paso nos dice que multipliquemos ¿ya? A toda la ecuación por y a la menos n. Entonces sería multiplicar por y a la menos 3, ¿cierto? Nos quedaría diferencial de y sobre diferencial de x, vamos a poner acá, por y a la menos 3. Ya, lo voy a escribir así para que te des cuenta. X por y, aquí por y a la menos 3, ¿verdad? Es igual a 1 medio de y al cubo por y a la menos 3. Entonces, te quedaría y a la menos 3, diferencial de y, sobre diferencial de x, más 1 sobre x, por y a la menos 3 sería y a la menos 2. Es igual a 1 medio, ¿verdad? Porque el y al cubo por el y a la menos 3 te quedaría 1. Solo 1 medio. Ese es tu primer paso. Segundo paso. Segundo paso, según lo que tenemos obviamente indicado acá. Ya, primer paso, multiplicar por y a la menos n. Segundo paso, multiplicar por 1 menos n, que como te mencioné, el primero y el segundo te lo puedes aplicar directamente, si no, así como estamos haciendo. Ya. Multiplicamos, y aquí de nuevo, multiplicamos, ¿por quién? Por 1 menos n, que sería 1 menos 3. O sea, multiplicamos a todo por menos 2, ¿verdad? A ver, tendríamos que multiplicar a todo por menos 2. Entonces, la ecuación que tenemos escrita aquí arriba, la vamos a copiar, vamos a pegar, y vamos a multiplicar a cada uno de los términos por menos 2, ¿sí? Vamos a multiplicar a cada uno de los términos por menos 2. Vamos a dar un espacio para poder escribirlo. Y listo. A ver, esto por menos 2, esto por menos 2, y aquí también por menos 2. Entonces, vamos a tener menos 2y a la menos 3, diferencial de y sobre diferencial de x. Menos, ¿no? Porque tienes acá positivo por negativo, sería menos 2x por y a la menos 2. Es igual, acá se simplifica y te queda más por menos 1. ¿Sí? Ya tenemos eso. Como tercer paso, nosotros tenemos que ahora aplicar la sustitución. ¿Ya? Como tercer paso tenemos que aplicar la sustitución. Y la sustitución siempre tiene la forma de z es igual a y a la 1 menos n, ¿sí? Z es igual a y a la 1 menos n, o dependiendo de la variable, obviamente puede ser x a la 1 menos n. De lo cual sería que z es igual a y a la 1 menos n, que vale 3. O sea, z es igual a y a la menos 2. Para poder reemplazarla, realmente dirías que diferencial de z respecto de x, ¿no? La derivada de z respecto de x es igual a... ¿Cuánto sería eso derivando? Baja el exponente y al exponente le restamos 1. Menos 2 y menos 1 te va a dar menos 3. Y aquí sería diferencial de y sobre diferencial de x, ¿verdad? Y si te das cuenta, esto que nosotros tenemos aquí sería nuestro primer término. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Diferencial de z sobre el diferencial de x menos, ya, 2 sobre x por el y a la menos 2. ¿Y cuánto vale y a la menos 2? Aquí sabe, y a la menos 2 es z, ¿verdad? Por z es igual a menos 1. Entonces, esta ecuación que tú tienes aquí es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿verdad? Entonces, esto de aquí nosotros le podríamos poner p' de x y esto q' de x, ¿verdad? Y lo comenzamos a trabajar. ¿Cómo es que se trabaja esta ecuación? Entonces, u de x es igual a e a la integral de p', ¿no? En este caso le hemos puesto p', diferencial de x. O sea, u de x sería igual a e a la integral de negativo 2 sobre x diferencial de x. Esto ya sabes cuánto sale, ¿no? Porque ya se conoce. Es x a la menos 2. Fin. Luego decimos de que, ¿cuál es nuestra variable aquí? ¿No? Porque nosotros tenemos que dar respuesta. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería nuestra variable aquí? Sería z. ¿Ya? Z.
sea, z es igual a u de x elevado a la menos 1 por la integral de u de x por q de x prima, la q prima de x, diferencial de x más la respectiva constante, ¿cierto? Aquí decimos z, pero si es que queremos ya podemos aplicar la sustitución. ¿Cuánto vale z? Y a la menos 2. Sería y a la menos 2 es igual a u de x a la menos 1, que sería x al cuadrado, ¿verdad? Porque es el u de x vale x a la menos 2. Y aquí sería integral de x a la menos 2 por q de x. ¿Cuánto vale q de x? Menos 1. Entonces aquí diferencial de x más constante. Y tenemos y a la menos 2 es igual a x al cuadrado por la integral, o bueno, menos la integral de x a la menos 2, diferencial de x más constante. ¿Cuál es la solución de esa integral? Sería, profesor, Que sería menos, y ya sabes, pues, ¿no? Negativo 1 sobre x. Ya, acuérdate, eso de aquí ya lo hemos desarrollado varias veces. Entonces, ¿por qué sería x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1? ¿Cuánto es menos 2 más 1? 1. Esto, 1. Este 1 lo podemos poner aquí adelante, o bueno, arriba. Y el x a la menos 1 ya sabes de que cambia y se pone en la parte inferior. Menos por menos se va a dar más. Y te va a quedar 1 sobre x, ¿verdad? Más la constante. Y esto, x al cuadrado, y a la menos 2. ¿Sí? sí, profesor. Tenemos esto de aquí. Y tú ya ves cómo obviamente da la respuesta. En este caso, solo vamos a multiplicar. Esto es igual a x más la constante por x al cuadrado, ¿no? Porque el x al cuadrado sobre x te va a quedar solo un x y listo. Esa sería nuestra respuesta. En ciertas ocasiones vas a encontrar de que como esto es negativo, lo que hacen es multiplicarlo a todo por menos 1. Pero ese no es el caso, ¿ya? O sea, se podría hacer sí, pero ya depende, ¿no? Hay algunos que también buscan despejar la variable, o sea, si te queda y al cuadrado es igual a tanto, dice que y es igual a la raíz, ¿no? O todo esto le va a dar un medio. Entonces, va a depender de cómo tú quieras dejar expresada tu respuesta. Esa es la manera en la que tú trabajas una ecuación diferencial de Bernoulli. El chiste en Bernoulli y en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es que tú sepas identificar que estás frente a una ecuación de ese tipo. ¿Cómo? Tienes que obviamente comenzar a trabajar la ecuación, ¿ya? No siempre te la van a dar de una manera directa, tú vas a tener que trabajarlo, ¿ya? Así que ya depende de la costumbre que tú tengas y qué tan sencillo se te haga trabajar un método u otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, tenemos esta ecuación diferencial. Y si es que tú la vieras a primera vista, tú dirías, ah, esto de aquí parece como variables separables, ¿no? O reducido a variables separables, quizás. O homogéneas. Homogéneas directamente, ¿no? Podríamos decir. Sí, Una ecuación profesor. diferencial homogénea. Y ya, ¿no? Y comienzas a trabajar. Pero, si es que nosotros lo queremos trabajar por Bernoulli, ya, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, en la parte inferior tú tienes una suma, y en la parte superior tienes únicamente una variable. Lo que vamos a hacer es multiplicar a cada uno, o bueno, vamos a elevar a cada uno de los lados a la menos 1, lo que hace que gire, quedando diferencial de x sobre diferencial de y. Esto es igual a x al cuadrado y más y al cubo sobre x, ¿verdad? Sobre x. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a dividir, quedando diferencial de x sobre diferencial de y. Ese x se está dividiendo cada uno, así que sería lo mismo escribir x al cuadrado y sobre x más y al cubo sobre x. Y aquí es donde te digo de que entra la parte de que tú comienzas a darle forma, ¿ya? Tú comienzas a darle forma y de que sepas identificar. X al cuadrado entre x te queda x, ¿verdad? Por y. Más, y esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Y al cubo por x a la menos 1, ¿verdad? ¿Y por qué le doy esta forma? Porque para empezar, mira, ¿quién se supone que va a ser mi variable principal? X, profesor. X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes el diferencial de x en la parte superior. Así que, como tengo esto, mi variable principal va a ser x. Ya tengo a mi x y a mi x a la n. ¿N puede ser números negativos, profe? Sí. Lo que no puede ser es 1, ¿sí? X no puede, n no puede ser 1. Entonces, para darle la forma correcta, este término que está aquí sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces, tenemos esto, menos, aquí si es que lo escribimos bien, y por x es igual a y al cubo por x a la menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Esto se va a denominar p de y. Y esto sería tu q de y. Esto sería tu x y esto sería tu x a la n, ¿verdad? Esto sería tu x a la n. Entonces, si esto es x a la n, quiere decir de que n vale menos 1. Entonces comenzamos a aplicar los pasos que ya sabemos. Decimos, primer paso, como te digo, si tú quieres lo aplicas de manera directa, vamos a hacerlo de manera directa, ¿sí? Sería multiplicar, ¿por cuánto? Por 1 menos n elevado a la y a la menos n. Entonces, aquí sería multiplicar por 1 menos menos 1 y y a la menos 1, ¿verdad? 1 menos 1, o bueno, 1 menos menos 1 sería 2. Y a la menos por menos se da más y te queda 1. Y a la 1 sería simplemente y. O sea, tenemos que multiplicar a todo por 2y, ¿cierto? Entonces, a esta ecuación diferencial, vamos a poner acá, vamos a anotarlo. Esto lo multiplicamos por 2y más, o bueno, menos y x. Ah, no. A ver, aquí me estoy confundiendo. Es x, no, porque nuestra variable es x. No, por eso te digo que tengas cuidado porque aquí se presta justo para la confusión. Es igual a y al cubo por x a la menos 1 y esto por 2x, ¿sí? Recuerda, cada uno de los términos lo multiplicamos por ese factor que hemos encontrado. En este caso, 2x. Tendríamos 2x diferencial de x sobre diferencial de y menos 2 por y, 2y por x al cuadrado es igual a 2y al cubo, ¿verdad? Porque x a la menos 1 por x te va a dar 1. Ya está, ya tienes la forma correcta. Entonces aquí es donde nosotros aplicamos el segundo o tercer paso que antes habíamos mencionado, que es la sustitución, ¿sí? Una sustitución de la forma z es igual a y a la 1 menos n, pero en este caso nuestra variable es x. X a la 1 menos n, o sea, z es igual a x a la 1 menos menos 1. O sea que z es igual a x al cuadrado, ¿verdad? ¿De dónde? Sería
Sí, dime. Está bien, profesor. Ah, ya. Entonces sería diferencial de z, en ese caso, respecto de y. Y aquí la derivada sería 2x diferencial de x sobre diferencial de y, ¿verdad? Esto es este primer término. ¿Ya? Si te preguntas por qué es que se hace esta multiplicación, ¿no? O sea, ¿por qué es que se hace esta multiplicación? Que me olvidé de ponerle x. ¿Por qué se hace esta multiplicación? Es simplemente para que te dé la forma correcta. Si es que tú deseas obviar cualquier cosa, aplicas directamente esto, ¿no? O sea, de aquí te pasas a este paso y le comienzas a dar forma, obviamente, para poder aplicar esa sustitución, ¿no? Le comienzas a dar forma. Pero lo correcto sería, obviamente, hacer esto y luego esto, para que puedas ver, ah, mira, esto de aquí es como el primer término, ¿no? Y se hace un poco más fácil la sustitución. Pero si quieres, ¿no? Y te acostumbras de hacerlo de manera directa de una nomás. ¿Sí? Ah, ya, profesor, está bien. Entonces, aquí aplicando la sustitución, esto sería diferencial de z sobre diferencial de y menos 2y por el x al cuadrado, que en este caso vale z, ¿sí? Por z es igual a 2y al cubo. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿cierto? Lineal en z. Entonces, esto es p de y esto es q de y, ¿cierto? Entonces, Sí, profesor. ahora vamos a hallar nuestro factor integrante que tiene la forma u de y es igual a e al integral de p de y diferencial de y. U de y es igual a e al integral de menos 2y diferencial de y. ¿Cuánto sale eso? Menos 2 veces, profesor. Aquí Y al sería cuadrado. negativo Y al y al cuadrado. cuadrado, ¿verdad? Porque obviamente el integral de 2y sería y al cuadrado sobre 2, y esto con esto se simplifican, y únicamente te queda el y al cuadrado, y obviamente el signo. Entonces, ya tenemos esto, ahora escribimos nuestra respuesta. ¿Quién es nuestra variable? Z. Z es igual a u de y elevado a la menos 1 por la integral de u de y, diferencial de y, más constante. Aquí siempre te sugiero anotar la fórmula, porque te va a servir para poder reemplazar los datos y poderte guiarte mejor. Ya, u de y a la menos 1 sería e a la y al cuadrado, aquí integral de e a la menos y al cuadrado por q de y, que cuánto vale, q de y, aquí está, 2, 2 y al cubo, profesor. ajá, diferencial de y, más su respectiva constante. Y bueno, tenemos que solucionar esa integral, ¿no? Integral de e a la menos y al cuadrado por 2y por y al cuadrado diferencial de y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se desarrolla eso? Fácil. Negativo y al cuadrado es igual a u. ¿De dónde? Negativo 2y diferencial de y es igual a diferencial de u. O sea 2y diferencial de y es igual a menos diferencial de u. Digo lo siguiente, integral de e a la u, ¿verdad? Eso es u. ¿Cuánto vale 2y por diferencial de y? Negativo diferencial de u. ¿Cuánto vale este y al cuadrado? Sería menos u, ¿verdad? Menos u. Listo. En realidad, menos por menos me va a dar más e a la u por u diferencial de u. Y eso ya sabes, no tienes u, e a la u, 1 y 0. E a la u y e a la u. Integración por partes. Y para hacerlo de manera directa, por tabulación. Quedando e a la u por u menos 1. Esa sería la solución. Pero tenemos que reemplazar. ¿Cuánto vale u? Negativo y al cuadrado. Ahí sería negativo y al cuadrado menos 1. Esa sería la solución del integral. Entonces aquí, mira, jalamos por acá. Z es igual a e y al cuadrado por la solución del integral más su respectiva constante, ¿verdad? Multiplicando z, en este caso podemos sustituir. ¿Cuánto vale z? Z, aquí está, ¿no? Z es igual a x al cuadrado. X al cuadrado es igual, y aquí multiplicamos, ¿no? Esto pues sería negativo y al cuadrado más 1, digo, menos 1, más la constante por e a la y al cuadrado. Aquí, ¿no? Lo único que quedaría sería quitar ese paréntesis para poder dar la respuesta. ¿Sí? Quitamos ese paréntesis y dejamos esto como respuesta. La respuesta que está dando el libro es la siguiente, ¿no? La respuesta que está dando el libro es la siguiente. A todo esto, bueno, es como que lo que tienes aquí, ¿ya? Lo que tienes aquí, lo haces así. X al cuadrado es igual a y al cuadrado. Esto, menos y al cuadrado menos 1. O sea, ya sabes que nosotros queremos lograr la respuesta del libro es esta. Mira, este e a la y al cuadrado lo está pasando al otro lado. Entonces, si lo pasa al otro lado, quedaría con exponente negativo, ¿verdad? Menos y al cuadrado es igual. Y aquí, e a la menos y al cuadrado por menos y al cuadrado menos 1 más constante. Como estos dos tienen un factor común, hacen de que este pase hacia la izquierda, quedando x al cuadrado por e a la menos y al cuadrado menos e a la menos y al cuadrado por todo lo que tienes aquí. Esto de aquí. Y es igual a la constante. ¿Qué hace? Obviamente este negativo multiplicaría cada uno de los términos, lo que hace que esto se convierta en positivo. Ahora, sacando factor común, tendrías x al cuadrado más y al cuadrado más 1 por e a la menos y al cuadrado. Y todo esto es igual a la constante. Esa es la forma en la que expresa el libro la solución. Pero tú también podrías dejarla expresada de esta manera, ¿ya? Ya, pues acá la dado solamente la dado forma nada más. Al Claro, le he dado final. forma para que, para que se unan todos los términos y ya. Es algo también que pasa a veces, o sea, de que este término de aquí lo pasen al otro lado. Es algo que también hacen en diferentes ejercicios, como te has podido dar cuenta, aquí también lo aplican. ¿Ya? Así que bueno, eso sería, ¿no? Lo que vamos a ver por el día de hoy. Como te digo, ya aquí es más que todo mencionarte cuál es la metodología, qué es lo que se tiene que hacer y todos los pasos correspondientes, ¿no? Como te digo aquí, en Bernoulli se aplica de una manera más general todo lo anterior, ¿sí? Que sería lineales de primer orden. Entonces, esa es la forma. Si te has dado cuenta, es algo sencillo, son pasos sencillos.
pero lo que complicaría es las integrales, ¿sí? Las integrales, darle la forma. Claro, y al inicio reconocer, ¿no?, de que estás frente a una ecuación diferencial de este tipo y tratar, ¿no?, de realmente acostumbrarte a darle forma. Y eso, nada más, ¿sí? Entonces, ahí nos queda